Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 8:29. Antes de iniciar con el programa, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube para que explore el diccionario digital excavadigital.com. Ayúdenos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. El objetivo de este programa se esboza en 3 preguntas concretas que aparecen en pantalla. La primera pregunta: ¿qué dice el texto bíblico? La parte exegética, que consiste en traducir el texto del Nuevo Testamento. Haremos una traducción lo más fiel a los manuscritos más antiguos que tenemos para que el hermeneuta pueda trabajar de manera más tranquila. Y lo probaremos haciendo la traducción en vivo, en el mismo programa. Entonces utilizaremos, por supuesto, los grandes aportes de Nestle y Alan, la versión 25, la traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas. Pero también nos iremos a los textos más antiguos, a los manuscritos, para consultarlos. Y usted verá los textos más antiguos que tenemos en foto, digámoslo así, en microfilm, en foto. Usted verá los manuscritos que están en los grandes museos en este momento y que son los manuscritos que todas las religiones que traducimos el texto sagrado usamos. Es el texto que usamos absolutamente todos porque no hay textos más antiguos que existan. El segundo objetivo, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica. Para esto usaremos el método teológico llamado histórico-gramatical, con un gran énfasis en la parte gramatical. Instarlos para que no se queden solamente con lo que ustedes ven en este programa, sino que vaya a las librerías, hay introducciones al Nuevo Testamento, comentarios al Nuevo Testamento, hay libros de hermenéutica, es decir, hay una cantidad de información que tenemos, investigaciones que han hecho grandes eruditos en la temática, para que realmente tengamos lo más objetivo posible. El tercer objetivo es: ¿qué me dice el texto bíblico? La parte teológica, tal vez la más importante, porque el Evangelio me lleva al amor. Es decir, la teología bíblica me lleva al amor. Si la teología bíblica no te lleva al amor, es una teología de cualquier cosa menos teología del Evangelio. Hemos grabado muchos programas, los cuales hemos ordenado, organizado en diferentes páginas gratuitas. Yo lo insto para que usted escriba mi nombre, es Jim Calderón Valverde, en Google, y pueda ver esas páginas y pueda hurgar en ellas, pueda investigar en ellas, pueda navegar en ellas, para que pueda buscar estos programas que los vamos a tener ahí organizados. Bien, sin más preámbulo, entramos en el tema, que es Mateo 8:29. Este texto, literalmente, este es el texto de Nestle y Alan. En unos momentos mostraremos el texto de donde Nestle y Alan toma esto, digamos los manuscritos más antiguos que tenemos y del siglo IV, y se los vamos a mostrar. Dice el versículo 29, y he aquí gritaban. ¿Quiénes gritaban? Los hombres endemoniados. He aquí gritaban diciendo: ¿qué asunto para nosotros y para ti, Hijo de Dios? Una frase
que era propia de la época, que a nosotros y a ti, ¿verdad? Es decir, qué asunto para nosotros y para ti, hijo de Dios. Es una expresión que significa, es decir, ¿qué tiene que ver usted con nosotros, Señor? Es decir, ¿por qué estás aquí? Es decir, ¿qué haces aquí? Es decir, ¿qué hay entre nosotros, Señor? Entre usted y nosotros. Entonces le dice, ¿qué asunto para nosotros y para ti? ¿Qué asunto? Es decir, ¿para qué vienes? Es decir, ya hay una preocupación de los demonios porque saben que Jesús los va a expulsar. Y luego viene una frase que es subrayado, hijo del Dios, ¿verdad? Recordemos que cuando viene del Dios, este tu seu que usted ve en la parte superior, tu seu se refiere en la mayoría de textos del Nuevo Testamento, es una clara referencia del Padre, de Dios Padre. No necesariamente significa que tiene que venir con un artículo para que sea un sustantivo propio. No, aquí tenemos un sustantivo que es inevitablemente un sustantivo propio. Es decir, cuando viene con el artículo Dios, es un sustantivo propio. No puede ser un sustantivo común, es un sustantivo propio. Eso, y una clara referencia al Padre. Y también, ¿por qué no? Hijo de Dios es una clara señal de dos personas distintas. Hijo de Dios. El hijo, uno, hijo de Dios o del Padre, hijo del Padre, son dos personas diferentes, dos personas distintas. Eso es muy importante en nuestros tiempos, dado que los falsos profetas que han surgido en los últimos tiempos, algunas sectas han tergiversado el asunto y dicen que el padre es el mismo hijo. Yo no sé de dónde sacan eso, pero es una hipótesis filosófica de lo solo Jesús. La Biblia no. Y aquí viene, cuando los demonios llaman a Jesús, le dicen hijo del Dios, hijo del Padre. Es decir, no podemos hacer una fusión del Hijo y de Dios, a menos que sea la fusión espiritual y simbólica que hace Jesucristo y que hace la iglesia cuando dice que Dios habita en mí, ¿verdad? Yo cuando voy a predicar Dios está en ese pueblo a través de mí, pero es una fusión de tipo espiritual. Aquí no hay nada, aquí sencillamente Hijo de Dios es una clara referencia a que Jesucristo es Hijo del Padre. Y lo que significa, y lo iremos viendo en los diferentes textos conforme aparezcan. Luego viene iltes, trasladaste. El verbo erjome es un verbo que significa más traslado que venir o ir. O por eso también muchos usan el venir o ir. Es decir, has venido, dice la Reina Valera, ¿lo ve? Y la Jerusalén, has venido. Pero has venido o has ido, digámoslo así, son traducciones que se usan a lo largo del Nuevo Testamento. Yo aquí utilizo trasladaste, porque el verbo erjomai es un verbo que significa traslado, para acá o para allá. Entonces creo que es el más atinado. Trasladaste aquí antes de Kairos, y utilizo la palabra Kairos. Kairos es el tiempo oportuno, me gusta esa visión. Kairos en el griego existe el Kairos y existe el Cronos para los tiempos. El Cronos es un tiempo indefinido. Es el tiempo indefinido. El Kairos es el tiempo planificado. Es el tiempo que se tiene en un almanaque. Es el tiempo que está hecho para que ocurra un acontecimiento determinado. Entonces, el Kairos es porque hay un momento, hay un Kairos en que Jesús va a venir a juzgar al mundo. Y Jesús dice, trasladaste aquí antes de Kairos, antes del fin del mundo, antes del tiempo que nos van a juzgar. Ahorita nosotros los demonios tenemos que hacer en la tierra lo que nos toca. Esa es la visión que hay de fondo en la expresión trasladaste aquí antes de Kairos.
para atormentar a nosotros. Ese para es agregado porque el verbo, los verbos vienen sin preposiciones que a veces son necesarias para que no suenen cacofónicos o para que no suenen incompletos. Trasladaste aquí antes de Kairos, antes del fin del mundo, antes del juicio final, antes de lo que la Biblia va a llamar el tiempo de la ira de Dios y la ira del Cordero, dice Apocalipsis. Entonces, antes del Kairos, antes de esa ira de Dios, antes del momento en que le toca a Dios, puede juzgar a los seres humanos para atormentar a nosotros, para atormentarnos. La Reina Valera traduce y clamaron diciendo que tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. A Jerusalén y se pusieron a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Ahora sí, vamos a pasar al interlineal y vamos a leer este interlineal. Bien, una pausa y regresamos. Bien, continuamos con el interlineal. Dice el interlineal, y vamos a utilizar la pluma. Que y du, una interjección, aquí. Ekratsan, gritaban los demonios, ¿verdad? Los hombres endemoniados, legontes, diciendo, ti, que este ti, ¿verdad? Este pronombre interrogativo hace referencia a un sustantivo. Al sustantivo qué, pero ¿qué asunto? ¿Qué asunto? Y min, para nosotros, que sí, y para ti. ¿Qué para nosotros y para ti? Es decir, ¿qué tienes con nosotros? Hijo, en vocativo, es decir, hay una expresión fuerte, hijo de Dios, ¿verdad? Es una expresión admirativa. Tú, según del Dios, cuando viene con artículo, es una clara referencia a que se refiere al Padre, a Dios Padre. Iltes, trasladaste, ode, aquí, pro, antes de, keru, o keru, keros, ¿verdad? Kairos, antes del Kairos, antes de ese Kairos, es el tiempo determinado, el tiempo planificado, que se refiere al fin del mundo, en este caso, en todos los casos pueden significar cosas diferentes. En este caso, el Kairos de Cristo es la segunda venida, el juicio final, la ira del Cordero. Basanice, atormentar, es decir, para atormentar y más a nosotros. Ese es el texto que tenemos. Pasamos inmediatamente a lo que nos dice la Reina Valera. Antes de Kairos, antes de tiempo, va a explicar eso y dice, es decir, antes del día del juicio. La Jerusalén dice que mientras llega el día del juicio, mientras llega también coincide, ¿verdad? Los demonios gozan de cierta libertad para sus crueldades en la tierra. Es decir, generalmente el demonio atenta contra el amor, contra la libertad del ser humano. Apocalipsis 9:5. Cosa que realizan con preferencia, posesionándose de los hombres. 12, 43, 45 y más. Esta posesión va acompañada con frecuencia de una enfermedad, ya que esta es como consecuencia del pecado. 9.2. Otra manifestación del dominio de Satán, Lucas 13:16. Por eso los exorcismos, y la palabra exorcismo no hay que analizarla bien porque en el Nuevo Testamento hay exorcismos, hay una palabra exorcismo, y hace una referencia a una expulsión de demonios, pero con ritos. Después la veremos en Hechos. Digamos que no son exorcismos, sino que son expulsiones de demonios. Los exorcismos del Evangelio, que son las expulsiones de demonios, que a veces aparecen como aquí,
es su realismo, es decir, es una situación real, no es un simbolismo, sino que realmente hay una persona poseída por demonios. Ver 15, 21, 28, Marcos 1, 23, 28, Lucas 8, 2, se hacen a menudo a modo de curación, 9, 32, 34, 12, 22, 24, 17, 14 y 18, Lucas 13, 10, 17. Con su poder sobre los demonios, Jesús destruye el imperio de Satán, ver 12, 28, y Lucas 10, 17 y 19. También Lucas 4, 6 y Juan 12, 31. E inaugura el reino mesiánico, del que es promesa característica el Espíritu Santo. Isaías 11.2 y Joel 3.1. Si los hombres se niegan a comprenderlo, Mateo 12, 32, los demonios lo saben bien. Aquí y Marcos 1.24 y 3.11, Lucas 4.41, Hechos 16.17 y 19.15. Jesús comunica a sus discípulos este poder de exorcismo, es decir, de expulsión de demonios, al mismo tiempo que el poder de curaciones milagrosas, 10.1.8, que está en conexión con aquel y vienen sus textos. Veamos lo que nos va a decir Robertson al respecto. Él comienza con la palabra Hijo de Dios. Yetuseu, esta palabrita que aparece aquí, Yetuseu, ¿verdad? Que nosotros traducimos como Hijo de Dios, esta palabrita. Dice, el reconocimiento de Jesús por parte de los demonios es sorprendente. Todo el tema de la demonología es difícil. Algunos sostienen que es meramente la manera antigua de describir el hecho de la enfermedad. Pero ello no explica la situación que encontramos aquí. Jesús es presentado como tratando a los demonios como verdaderas existencias separadas de la personalidad humana. Es decir, los que están dentro de las personas son posesiones demoníacas. Son demonios, son personas reales, son personas espirituales, digamos, angelicales, son personas que se han metido dentro de los humanos. Así nos dice Robertson, Jesús es presentado como tratando a los demonios como verdaderas existencias separadas de la personalidad humana, es decir, separadas del propiamente del poseído, del sujeto. Entonces son dos personas diferentes, ¿verdad? Son dos personas diferentes. Son verdaderas existencias. Los actuales misioneros en China, dice Robertson, afirman que han visto echar demonios. El diablo evidentemente conocía a Jesús y no es extraño que Jesús fuera reconocido por los agentes del diablo. Ellos saben que no hay nada en común entre ellos y el Hijo de Dios. Timin que sí, no hay nada en común entre ellos. Hay un dativo ático, ¿verdad? Un dativo, ¿verdad? Que a ti y ese nosotros, dativo, y sí, ¿verdad? Es un dativo ático, temen el tormento antes de tiempo, proquerú, ¿verdad? Antes del kairos. La palabra generalmente empleada en el Nuevo Testamento para demonios es ta demonía. Pero en el 8:31, más adelante lo vamos a ver, tenemos y demones, los daimon, ¿verdad? Que los vamos a traducir diferente a demonios, porque es otro tipo de demonios. El único ejemplo en el Nuevo Testamento es el que aparece en el 8:31 sobre estos demones o daimones. Demonium o demonium es un diminutivo de daimon o demon, ¿verdad? Es un diminutivo. En otras palabras, esta palabra de estos demonios que utiliza aquí Mateo es un diminutivo, ¿verdad? En Homero, doimon es empleado como sinónimo de Dios, teos, tea, ¿verdad? Entonces, a los dioses se les llama demonios. Hesiodo emplea dimon de los hombres de la época de oro como deidades tutelares. Entonces, los dimon, eran los demonios tutelares.
Homero empleaba el adjetivo demonios generalmente en mal sentido. Empédocles considera a los demonios como malos y buenos a la vez. Hay demonios buenos, hay demonios malos. Como decir, nosotros usamos la palabra espíritus, espíritus buenos y espíritus malos. Eran empleados para eximir a los dioses y diosas de mucha granujería. Grote, en la historia de Grecia, señala que los cristianos estaban así por el empleo pagano, justificados en llamar a la idolatría la adoración de demonios. Ver 1 Corintios 10:20 siguientes, 1 Timoteo 4:1, Apocalipsis 9:20, 16:3 y siguientes. En los evangelios, los demonios son lo mismo que espíritus inmundos. Marcos 5:12-15 y 3:22-30 y Lucas 4:33. Los demonios son perturbadores, dice Vincent, mencionado por Robertson, de toda la vida del hombre. Marcos 5:2, 7:25, Mateo 12:45 y Lucas 13:11 y 16. Bien, vamos al texto del Códice Sinaítico para ver qué relación tiene, ¿verdad? Si está bien lo que hizo Nestor y Alan, que usó que, ¿verdad? Que lo encontramos aquí, ¿verdad? Que y do lo encontramos aquí. Ekratsan lo encontramos ekratsan aquí. Legontes lo encontramos gontes lo encontramos aquí. Ti lo encontramos aquí. Imin, aquí está imin. Que, aquí está que, y no está toda la palabra, ¿verdad? Completa. Siempre se omitía. Acostumbraban poner una rayita que puede ser que se haya ya borrado. Que, que, luego sigue soy. Aquí está soy, ¿verdad? Soy, y ¿verdad? Y aquí está. Y tú, seu, tú, seu, tú, seu. Seu, vean aquí, aparece la primera letra y la última letra. La taf y la y. Y aparece la rayita en la parte superior que significa que ahí hay una abreviación, ¿verdad? Se está abreviada la palabra con la última y la primera letra. Iltes, y aquí aparece la letrita tal vez en pequeñito. Iltes, ode, pro, y pro no aparece aquí, ¿verdad? Pro no aparece aquí. En el mismo orden, va a aparecer aquí. Pro. Se está tomando del Códice Sinaítico Vaticano. Pro Cairo, pro Cairo, que ahí es donde toma. Y luego dice Basanice, que fue como agregado, no sabemos en el Basanice, y más. ¿Ven? Eso fue como agregado. Y está omitiendo esto, ¿verdad? Está omitiendo esto que está por aquí, que no interfiere en el sentido del texto. Pero ahora veamos el Vaticano. El Códice Vaticano que, aquí lo tenemos, que idu, ekrapsan lo tenemos aquí, ekrapsan. Legontes es un mayúsculo, ¿verdad? Un texto mayúsculo, porque todo era en mayúscula. Legontes, ti, imin, aquí está imin. Ve, se omite la ni, pero se pone una rayita en la parte superior, que esa era el signo de que había una letra omitida. Timin, que lo tenemos aquí. Soy, que se lee sí, pero aquí aparece. Aquí.
Interesante que ahí aparecía ese Y con una diéresis. Vean los dos puntitos. Tú, tú, aparece aquí. Seu, Dios, ¿verdad? Aparece la primera y la última letra, ¿verdad? Tú, Seu, del Padre, de Dios, ¿verdad? Aparece la rayita en la parte superior diciendo que hay una abreviación o una omisión de letras, ¿verdad? Igual que aquí arriba, es el mismo sentido, nada más que al final se omitían las últimas, mientras que aquí se omiten todas las letras del medio, solo queda la última y la primera. Luego viene iltes o ilses, tes, ode, ode. Luego viene pro, viene querú, aquí está querú. Luego viene basanice, y aquí sí viene bien basanice, y más. Y ahí termina el versículo, la perícopa de hoy. Bien, vamos al análisis gramatical. La primera palabra que aparece es que es una conjunción coordinada copulativa que se traduce como y. Luego aparece idu, que idu es una interjección, se traduce he aquí. Y he aquí. Luego dice ekratsan, aparece ekratsan como palabra completa, la escribimos acá y la buscamos en el diccionario. Vamos a ver, ekratsan, ekratsan, ahí, vamos a ver, ekratsan. Es ekratsan, perdón, es esta. Ekratsan, aquí la tenemos. Y no sé si la ven bien, vamos a hacerla en grande. Ekratsan me dice que es un verbo, auristo indicativo activo, tercera plural. Viene de kratso, que es gritar, ¿verdad? Y se puede traducir ekratsan como gritaron. Entonces tenemos que es un verbo, que es un auristo indicativo activo, tercera plural, que viene de kratso. Buscamos el paradigma activo de kratso. Aquí está el paradigma activo, ¿verdad? De kratso. Y la palabra es un auristo indicativo, auristo, tiempo auristo, modo indicativo, tercera plural. Entonces estamos que si es auristo tiene que ser esto, y si es indicativo tiene que ser esto. Tercera plural es esta. Esto es lo que tenemos. Y lo vamos a conjugar. Esta palabra la tenemos aquí ya en grande, ¿verdad? Aquí lo tenemos en grande para nosotros ubicarnos. Es esta, ekratsan, que aparece por primera vez en Mateo 8:29. Yo grité, tú gritaste, él gritó, nosotros gritamos, vosotros gritasteis, ellos gritaron. Entonces se traduce gritaron. Y aquí gritaron, gritaron porque es un auristo, no gritaban, sino gritaron. Parece que eso, ahora lo corregimos, ¿verdad? Gritaron. De hecho, de todas maneras, en el diccionario, ahí lo tenemos, gritaron, ¿verdad? Gritaron fue un error de dedo. Gritaron, pasamos la página, legontes, ¿verdad? Lo escribimos aquí, legontes. Y legontes lo vamos a buscar en el diccionario, legontes. Y legontes está aquí. Dice que viene de lego, el verbo lego. Es un participio presente activo. Viene de decir y se traduce diciendo. Entonces es un participio presente activo masculino plural nominativo que viene del ego. Buscamos el paradigma presente activo del ego. Este es el presente activo en los participios del verbo lego, que se va a traducir diciendo. Y legontes lo encontramos en el masculino, aquí está,
masculino, plural, nominativo según el diccionario. Masculino, plural, nominativo. ¿Verdad? Nominativo. Es decir, estamos hablando de este. Este que allá aparece por primera vez, apareció en Mateo 2:2. Legontes diciendo. ¿Y por qué masculino, plural, nominativo? Porque él funciona también como un adjetivo de el sujeto que representa, que realiza la acción. La acción de decir, diciendo, ¿quiénes? Los hombres endemoniados. Los hombres endemoniados, los hombres son, es un sustantivo masculino. Es un sustantivo masculino plural nominativo. Entonces, diciendo los hombres, por eso se escribe en masculino plural nominativo. Diciendo, vamos a ver qué diciendo, ti, ¿verdad? Ti, ese ti, vamos a buscarlo en el diccionario. A ver qué nos dice de ti. Ese ti aparece con acento. Vamos a ver, ese ti vamos a ponerlo en mayúscula. Bueno, no lo veo. Ese ti, bueno, no lo quiere buscar el ti, pero no lo quiere buscar porque es muy pesado el sistema, creo. Vamos a hacerle un refresh y vamos a ver si lo hizo. Ahí está. Bueno, vamos a esperar que cargue. Ese ti no quiere aparecer. Y aquí. Vamos a ver si aparece por aquí. Y no quiso aparecer. Creo que está muy cargada la página. Mi computadora está muy cargada, ¿verdad? Entonces vamos a volverlo a hacer aquí. Usemos el diccionario, ¿verdad? Que tenemos por aquí. Y lo tenemos aquí. Y lo tenemos aquí. Bueno, ahora vamos a revisar el diccionario porque ese ti no está apareciendo. Pero ese ti es un pronombre interrogativo. Vamos a adelantarlo. Es un pronombre interrogativo que es neutro, singular, nominativo, como lo vamos a ver ahorita, y viene de tis, ¿verdad? Entonces traemos tis, que ya los conocemos, y vamos a buscar este ti a pie, porque el diccionario no me está respondiendo esa parte. Este ti lo encuentro aquí, en el neutro, singular, nominativo, pero también en el neutro, singular, acusativo. Ese ti en el nominativo y en el acusativo, ¿verdad? Y es que hace referencia a un sustantivo que puede ser nominativo o acusativo. En este caso, es nominativo, ¿verdad? ¿Qué asunto? Y la palabra asunto es qué pragma, ¿verdad? ¿Qué pragma? ¿Qué asunto? Creemos que es la palabra que viene ahí. Pragma lo voy a traer acá de una vez, ¿verdad? Pragma, que es un sustantivo, pragma, ¿verdad? Es el sustantivo que viene a respaldar el pronombre interrogativo. ¿Qué asunto? Que va a estar en neutro, singular, nominativo, porque si el pronombre interrogativo está en neutro, singular, nominativo, es porque el sustantivo tácito es un sustantivo tácito. Asunto es tácito, de hecho no existe en el Nuevo Testamento este caso neutro, singular, nominativo de pragma, neutro pero sí existe como acusativo, ¿verdad? Entonces aquí existe pragma como
un nominativo y como un sujeto tácito, ¿verdad? Un sujeto tácito. ¿Qué asunto? Y así viene la traducción. Luego viene imin, ¿verdad? Imin, lo escribimos acá y lo buscamos en el diccionario. Vamos a ver si no lo hacemos más pequeñito, si está muy fuerte. Imin, aquí está imin. Imin es viene de ego, yo, ¿verdad? Un pronombre personal con plural dativo y lo escribimos acá. Es un pronombre personal, me dice el diccionario. Plural dativo viene de ego. Traemos ego a la pantalla. Y ego en los tres géneros, masculino, femenino y neutro, pues es igual. Y min lo encontramos aquí como plural dativo, ¿verdad? Aquí venimos. Si queremos es para nosotros, ¿verdad? Los hombres endemoniados, entonces podríamos ubicarlo como un masculino plural dativo. ¿Qué asunto para nosotros, ¿verdad? Para nosotros sería el caso. Para nosotros, entonces lo traducimos para nosotros. Luego aparece que es una conjunción coordinada copulativa y, ¿verdad? Y, ahí está, viene soy, que también lo vamos a buscar en el diccionario, a ver cómo lo tenemos, soy, ¿verdad? Y soy está aquí porque viene con acento. Soy viene de sí, ¿verdad? Que es un pronombre personal. Tú, la segunda persona, ¿verdad? Tú, soy. Entonces, soy es un pronombre personal. Dativo singular viene de sí, ego sí, aftos. Sí está aquí con todos los masculinos, femenino y neutro, los tres géneros, que se repite igual que ego, ¿verdad? Y viene sí, que aquí lo tenemos con acento agudo, ¿verdad? Y es un masculino singular dativo, que es más o menos para ti, ¿verdad? Se le agrega ti, tú, de ti, y aquí se le puede agregar a, para, con, por, porque es dativo, ¿verdad? Yo le agregué para ti. Esa fue la preposición que le agregué yo, para ti. Pasamos la diapositiva y aparece ¿verdad? Uios o ye, que son dativos, son vocativos, curiosamente. Entonces aparece aquí, perdón. Entonces lo vamos a buscar aquí. Y de una vez aparece aquí, ¿verdad? Viene de ios, es un sustantivo masculino singular vocativo, hijo, ¿verdad? Entonces tenemos que, vamos a ver si se nos compone esto, como aparece aquí, ¿verdad? Se nos dio vuelta. O ios, ¿verdad? Estos dos aparecen como vocativos, ¿verdad? Van a aparecer como vocativos. Es un sustantivo, ¿verdad? Masculino singular vocativo. Viene de ios, ¿verdad? Viene de ios, es masculino y ahí aparece, ¿verdad? Significa hijo, pero en un sentido vocativo. Hijo, y luego aparece tú, seu, el artículo y su sustantivo. Entonces, habíamos dicho que generalmente cuando aparece Dios con su respectivo artículo, es una clara referencia de que es Dios Padre. Solo hay unas pequeñas excepciones en el Nuevo Testamento que las analizaremos cuando lleguemos ahí. Tú, Seu, ¿verdad? Entonces buscamos Seu en el diccionario. Buscamos Seu y aquí está Seu. Seu viene de Seos
que es un sustantivo masculino singular genitivo que significa o se traduce Dios. Es un sustantivo con su respectivo artículo. Viene de seos. Aquí está seos. Y lo buscamos aquí con el artículo, ¿verdad? Con tu, seu. Tu aparece ya en el genitivo, ¿verdad? Es aquí. Y seu es este, ¿verdad? Significa que es un masculino singular genitivo, como aparece aquí. Igualmente el artículo que concuerda en género, número y caso con el sustantivo. Del Dios. Del Dios. Vea que aparece del Dios. Cuando aparece esto, y así lo hemos dejado, del Dios para que note la diferencia entre de Dios y del Dios. Pueden haber diferencias grandes de sentido. Hijo del Dios. Es decir, aquí viene una claridad grande de dos personas distintas. El Hijo y el Padre. Hijo del Dios. Porque así se usaba en el Nuevo Testamento. Y luego viene iltes. Iltes. Buscamos iltes en el diccionario, ¿verdad? Buscamos iltes en el diccionario y aparece iltes. Le damos un clic y aparece iltes, que dice que viene de érgome. Es un verbo defectivo, aoristo, indicativo, activo, segunda singular. Da la idea de traslado. Trasladaste. Venir, ir es una idea de traslado. Trasladaste. Entonces así lo hemos querido traducir acá. Trasladaste es lo perfecto, ¿verdad? Lo correcto. Trasladaste. Entonces es un verbo defectivo, aoristo, indicativo, activo, segunda singular, de érgome. Así dice el diccionario. Busco el paradigma activo de érgome. Aquí está el paradigma activo de este verbo defectivo de érgome, que es trasladar. Y lo busco en el tiempo aoristo. Aquí está. Y en el modo indicativo, ¿verdad? Ya sabemos que la voz activa, segunda singular. Segunda singular es este. Y aquí lo tenemos un poquito más grande. Iltes es este, ¿verdad? Entonces, vamos a la traducción. Yo vine o yo trasladé. Tú trasladaste. Trasladaste. Aquí está. Trasladaste. Pasamos la diapositiva. Ode es un adverbio. Aquí, ¿verdad? Trasladaste aquí. Luego dice pro, no confundirlo con pros. Pro, que es una preposición con genitivo antes de. Pro. Se puede traducir como prekairos, presidente. Nosotros tenemos muchas palabras con este pro. Presidente, ¿verdad? Preposición, etcétera. Ese pre es antes de. Siempre es griega. Antes de. Y como es una preposición, se une al sustantivo que sigue, uniéndose en una fusión perfecta. Porque la que sigue es querú o querú, que lo vamos a buscar en el diccionario. Querú. Y aquí aparece querú. Viene de queros, que es un sustantivo masculino singular genitivo. Viene significa kairos, el tiempo planificado. Entonces dice que es un sustantivo que viene de kairos o queros, ¿verdad? Aquí está queros. Y vamos a buscarlo en el diccionario porque aparece con la terminación u, es decir, genitivo. Y aunque no trae artículo, la preposición que viene ahí es pro-kairos, es decir, antes de. Entonces ya la preposición está dada antes de kairos. Antes de kairos, ¿verdad? Y ya eso viene determinado por el mismo griego porque viene su propia preposición con el sustantivo. Y luego viene
basanice, que lo buscamos en el diccionario, basanice, dice basanice, viene de basanizo, que es un verbo aoristo infinitivo activo, que se traduce como atormentar. Entonces, basanice, ya lo buscamos en el diccionario, es un verbo aoristo infinitivo activo, viene de basanixo, atormentar. Entonces, traemos el paradigma basanixo, que es el activo de basanixo, y buscamos la palabra basanizo, basanice, ¿verdad? Que estaría en el aoristo infinitivo activo. Tiempo aoristo, infinitivo y activo. Aquí está pequeñito, no sé si lo ve, ¿verdad? Y se traduce como un infinitivo nuestro, atormentar. Nada más que le agregamos una preposición al verbo. De hecho, en el muy pasado fueron preposiciones, fueron adverbios, ¿verdad? Para atormentar, y lo dejamos ahí para que el texto tenga más sentido. Para atormentar, y termina con y más. Y más. Y más, que lo buscamos en el diccionario, ¿verdad? Y más. Hay que hablar con el ingeniero nada más para que nos vea el término ti, ¿verdad? Que ese es el que nos... Lo demás funcionó perfectamente. Y más viene de ego, un pronombre personal, plural acusativo. Yo. Entonces, y más es un pronombre personal, es la segunda, ¿verdad? No, la primera, ego es yo, su es tú y aftos es él. Viene de ego, y yo voy a buscar y más y lo voy a encontrar acá, ¿verdad? En todos, puede ser masculino, femenino y neutro. Pero ¿quién es nosotros? ¿Quién es nosotros? Somos los hombres endemoniados. Entonces tiene que ser un masculino plural acusativo. Yo nada más puse plural acusativo, y en muchas gramáticas se usa así, plural acusativo, porque en todos es igual. Pero es masculino porque el antecedente de y más es nosotros, son los demonios, los hombres endemoniados, que es un sustantivo hombre masculino. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de Mateo 8:29. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en el 8:30.